y para mí es un privilegio, un verdadero placer poder ver a Brenda Estefan. Brenda, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Qué gusto estar aquí esta mañana, Luis. Oye, además con algo que ayer movió la prensa internacional y movió Latinoamérica en particular, que esto sí nos atañe muchísimo, el caso de Pedro Castillo. A ver, de entrada, lectura, ahora sí que saque. Pues es que era inesperado este anuncio de Pedro Castillo porque se sabía que a las 3 de la tarde el Congreso peruano iba a votar una moción de vacancia, que es lo que ellos conocen como, nosotros lo traduciríamos como destitución de Pedro Castillo, pero parecía que los números no le iban a dar a la oposición para poder vacar a Castillo, para destituirlo. Para hacerle el impeachment, ¿no? Sin embargo, unas horas antes, él sale y da este discurso, que es un salto al vacío, un pésimo cálculo político, me parece que es un suicidio político, literalmente, en donde él no solamente disuelve el Congreso, dice que va a disolver el Congreso, que llama a un gobierno de emergencia, que mientras se vuelvan a llevar a cabo elecciones y se cree otro Congreso, se va a gobernar por decreto presidencial, que va a haber un toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, y que todo el sistema judicial va a reformarse. Digamos, quiere cooptar todas las instituciones del Estado. Si buscas en el diccionario balazo en el pie, sale una foto de Pedro Castillo. O sea, pero lo que me acabas de decir es para mí muy importante. Primero entendamos que allá pueden destituir a los presidentes con una cosa rara, y ahorita platicamos, que se llama incapacidad moral, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero en ese momento el Congreso lo quería destituir, pero no le alcanzaban los votos, Brenda. O sea, en una de esas no lo destituía. Así es. No parecía que los votos le iban a alcanzar. Parecía que era un día normal donde se iba a votar, seguramente no le iban a dar los votos a los que estaban por la vacancia de Castillo, y la cosa continuaría. Sí había ya investigaciones importantes en torno a actos de corrupción del gobierno de Castillo, que hay que decir que ha sido muy controversial, ha puesto en posiciones de gabinete a personas que no tenían los perfiles técnicos para ello, y bueno, que ha tenido diversos escándalos de corrupción. Entonces, había investigaciones, pero no había nada todavía concluyente, y no parecía que el día de ayer fueran a vacarlo. Sin embargo, él intenta blindarse con esta serie de decisiones. Disolver el Congreso pues es brutal porque él no tenía las facultades para hacerlo, no tenía las facultades legales. Entonces se activa un reflejo de la institucionalidad peruana, porque pues conocen el caso de lo que le sucedió con Fujimori, hay ese fantasma en su historia, y de inmediato pues viene la votación, lo vacan, digamos, lo destituyen. Y no solo eso, sino que lo detiene la policía, y ayer pasa la noche ya en prisión. Se decía incluso que buscaba llegar a la Embajada de México. Vimos imágenes de cómo vehículos bloquearon las calles alrededor de la embajada para evitar que Castillo llegase a la embajada y fuera asilado en nuestro país. Algo que nos sorprende. De hecho, el canciller ayer en una entrevista de radio señaló que sí hubiese pedido asilo, se le hubiera dado, ¿no? Así es. ¿Qué es esta incapacidad moral? Porque esa es una cosa sui generis, ¿no? En el Perú. O sea, han destituido ya varios presidentes por incapacidad moral. 5 en la época reciente. De los últimos 5, o sea, ya son quinquenios, ¿no? En vez de sexenios. Son 5 años. Son periodos de 5 años. Y creo que en los 5 años llevan 6 presidentes. Bueno, en 11 años, del 2011 a la fecha, llevan 8. Y de esos solamente 2 terminaron su periodo. Los otros 6 fueron de periodos muy cortos, algunos de días incluso, ¿no? Entonces, realmente hay una crisis política si pensamos que en 11 años ha habido 8 presidentes. Pues es importante que la nueva presidenta, Dina Boluarte, pues haga una reforma profunda del sistema político peruano, que sea más representativo de la sociedad, que sea más pulcro, que se preste menos a toda esta inestabilidad política. Me parece que se requiere prácticamente una refundación del sistema político peruano. Y esta figura, pues sí, estaba pensada para evitar que un personaje se perpetuara en el poder y tomara decisiones autoritarias, dándole al Congreso la posibilidad de, sin ser un sistema parlamentario, sí tener el poder legislativo de destituir
al presidente, pero ya se ha utilizado de manera recurrente, de forma que hay tremenda inestabilidad que llama la atención, porque hay enorme inestabilidad política, pero hay estabilidad económica. Le está yendo muy bien a Perú. Entonces, tienes una moneda estable, tienes una economía que crece por encima de las economías de la región, pero eso tiene que ver también con que hay un banco central independiente, con un presidente, Julio Velarde, que es un hombre respetado, que ha atravesado diversas crisis y que ha tomado las decisiones adecuadas en política monetaria. Me van a funar, yo lo sé. Fúneme, por favor, dígame de cosas. 5571-131337. Perdón, los latinoamericanos somos bien hipócritas a veces. La neta. O sea, digo, lo comparamos con otros países, con otras naciones. Tenemos muchas dobles caras, Brenda, y yo no sé si este sistema político peruano es una especie de doble cara, porque de pronto, pues uno pensaría, oye, ¿por qué no haces un sistema parlamentario? O sea, claramente no quieres el presidencialismo que le ha pegado duro a Latinoamérica en muchos sectores, en muchas historias, en muchos momentos. ¿Por qué no hacerlo ya parlamentario, no? O sea, porque esta incapacidad moral, pues más bien parece una cosa ahí como entre un sistema parlamentario, pero que no nos atrevemos a hacerlo todavía. Está bien raro. Estábamos viendo las historias de los últimos presidentes, o sea, empezando con Fujimori, ¿no? Pero luego Alejandro Toledo, Alan García que se suicida, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, todos están o presos o, bueno, muertos en el caso de García. Pues ya entren o sea, un sistema parlamentario, ¿no? A lo mejor es un experimento interesante en la América Latina. O como el caso francés, claro. que el legislativo tuviese más fuerza para poder ser un contrapeso real y evitar que existan estas historias después de las dictaduras que vivimos en América Latina en el siglo pasado, pues que hubiese un contrapeso fuerte para evitar estos temas. Lo vemos en países como Alemania, que después de la historia de Hitler, pues buscó que realmente fuera un sistema parlamentario donde el Bundestag alemán pues tiene realmente un control sobre quién es el canciller, es decir, el partido que tiene más votos en el Congreso es el que pone al canciller y no se vota directamente por la persona del presidente, como continúa siendo el caso en la mayor parte de los países de América Latina y en concreto en el caso del Perú. Y llama la atención porque en estos días ha vuelto el fantasma ayer de Keiko Fujimori a decir, ya ven, hubieran elegido a Keiko Fujimori. A mí me parece que los dos eran impresentables, lo comentamos en este espacio, Luis. Realmente los peruanos tuvieron que elegir entre dos pésimas opciones. Fujimori o Castillo. Y realmente Fujimori, pues como sabemos también, actos de corrupción, investigaciones incluso criminales en contra de ella y su movimiento político. Y en el caso de Castillo, bueno, a su ineptitud evidente se sumó este afán antidemocrático que ayer fue muy evidente con este anuncio que a todas luces es un golpe de Estado que busca acabar con las instituciones Pero una caricatura de golpe de Estado, ¿no, Brenda? O sea, a ver, está el tipo leyendo, temblando, porque nos decían hace un rato, no le pusieron poner el teleprompter, está temblando, porque siempre tenía un teleprompter, él no improvisa mucho, siempre tenía ahí algo que decir, o sea, escrito, está temblando, no sabe qué decir, se equivoca, o sea, una serie de errores, uno tras otro. Platicábamos con Carlos Paredes, uno de los periodistas que ayer estuvo dando cobertura internacional al tema más temprano, y nos decía una frase que a mí me parece fulminante, es que sentían muchos que Pedro Castillo era tan inepto que ni siquiera iba a poder robar. Mira, yo creo que algo que es muy lamentable de lo que sucede con Castillo es que el fin de esta historia fortalece a la extrema derecha en el Perú. Es decir, de alguna manera les da cierto grado de razón en sus comentarios que en algún momento fueron racistas, que simplemente por el origen de Pedro Castillo él no iba a ser capaz de dirigir ese país, cuando porque evidentemente no debiera ser así. Evidentemente rural, eso no tiene nada que ver con el origen. La capacidad que tenga una persona de dirigir o no un país tiene que ver, pues desde luego con su preparación, pero no con su origen. Y creo que una de las desgracias es que se fortalece esta visión de que no podemos permitir que una persona que venga de un origen más sencillo llegue a la presidencia, cuando desde luego no es eso lo que lleva a Castillo a esta estrepitosa caída del poder. Oye, pero ¿qué tanto en el Perú están hoy divididos como estamos en México?
porque aquí claramente hay como un 50-50, o sea, a lo mejor un poquito más, un 60%, que trae un apoyo, lo digo por las encuestas, por las popularidades del presidente López Obrador. Y allá veo estudios muy controvertidos, o sea, algunos que le daban muy poca popularidad a Castillo y otros que sí lo daban alto. ¿Qué tanto puede pegar esto en estos sectores marginados, en estos sectores rurales, en estos sectores contra la extrema derecha, por ejemplo? ¿Qué tanto le pega? Me llama la atención ver cómo salió gente en Lima para evitar que llegara a la Embajada de México, ¿no? Pero es la gente de Lima, que no la puedes comparar con la gente de otros lugares del Perú. Yo creo que en el Perú, como en otros países, no solamente en América Latina, sino en el mundo, estamos viendo enorme polarización. El fujimorismo, que tiene una fuerza histórica y que se ha enclavado en el poder, no solamente a través de las fuerzas fujimoristas, sino de algunas otras encubiertas, pero que finalmente representan los intereses del fujimorismo y que tiene una base electoral sólida, se ha radicalizado en su discurso. Y por otro lado, los seguidores de Pedro Castillo, que en efecto el día de ayer mostraron su enojo por lo que estaba sucediendo. No es una excepción, sino se ha convertido en muchos países del planeta en la regla. Este modelo de comunicación también un poco promovido por la polarización que generan las redes sociales, que se convierten en cajas de resonancia, se traslada también al ámbito político y se alimenta desde el ámbito político, en donde muchos liderazgos saben que teniendo un lenguaje de polarización pueden apelar a un sector importante del electorado, y no es Perú la excepción, como tampoco lo es México. Legalmente tengo entendido que la vicepresidenta tendría que terminar el periodo de Castillo hasta 2026, correcto, pero no parece que eso vaya a suceder, ¿no? Tendrá que convocar elección. O sea, bueno, no está obligada, podría quedarse, pero digo, dado cómo está la cosa. Creo que hay mejores perspectivas con ella de las que había con Castillo. Es difícil saber qué va a suceder en los próximos meses. Creo que ella tiene el enorme reto de buscar reformar a fondo el sistema político. Si realmente se quiere un Perú más estable, un Perú con una política más de Estado, en la que haya cambios, sí, de partido político, pero que haya cierta estabilidad, me parece que no hay de otra más que unas reformas profundas. Me parece que la presidenta ahora, Dina, será la encargada de buscar hacer esto, pero bueno, de aquí al 2026, en un sistema político tan inestable, pues es difícil saber qué va a pasar, ¿no? Y que ahí vienen también, y vamos a especular, digo, Vargas Llosa no lo veo otra vez candidateándose, ¿no? Bueno, no lo veo candidateándose. Jaime Bailey. Pero Castillo era prácticamente un desconocido. Sí. Muy poco tiempo antes de la elección se volvió en un líder de los movimientos de los maestros, de los movimientos de los sindicatos de maestros, y en pocos meses se posicionó y llegó al poder. Nadie podía creer que en tan poco tiempo, de ser una persona que nadie conocía, hubiese llegado a la presidencia del Perú. Entonces, pues todavía es pronto para saber. Sin embargo, bueno, ya vimos cómo Brasil le da la bienvenida a la nueva presidenta. Las reacciones de América Latina de ayer llaman mucho la atención. Una América Latina que, si bien a veces a algunos les gusta pintar como un bloque rojo, ¿no? Como una América Latina completamente socialista o de izquierda. No, todo son igual. Izquierdas bien distintas. Muy distintas, muy distintas. Me parece casi imposible meterlos en el mismo saco a todos estos dirigentes que tienen muy poco en común, más allá de que muchos los identifican con la izquierda. Pero bueno, vimos ayer que los únicos en defender a Castillo fueron el presidente Arce de Bolivia y el presidente mexicano López Obrador. ¿Y cómo nos pone eso frente al mundo? Bueno, vimos a Pedro Sánchez de izquierda en España, vimos a Gustavo Petro de izquierda en Colombia, no solamente no defendiéndolo, sino condenando la actitud de Pedro Castillo. Vimos al gobierno de Argentina, de Fernández, pues diciendo tienen que respetarse las instituciones democráticas, y sin defender ni en ninguna línea a la situación que estaba sucediendo a Castillo. Entonces, sí quedamos ahora como la excepción en esto, que no me parece es un bloque. Hay izquierdas democráticas dentro de América Latina y hay movimientos populistas. El caso chileno, por ejemplo, el caso brasileño, ¿no? O sea, son movimientos democráticos, a final de cuentas, que están ahí
muy diferentes posiciones de las cancillerías latinoamericanas el día de ayer, mucha prudencia al principio, y después comenzaron poco a poco a fluir pues los comunicados de las diferentes cancillerías, y todos en líneas muy distintas, particularmente el mexicano, que bueno, además está en una situación particular porque el presidente López Obrador venía defendiendo a Castillo desde el momento en que el Congreso no lo quiso dejar venir, decía que era una cacería de brujas, etcétera, y bueno, decide ir a Perú. En principio, la semana que entra, el día 14, el presidente mexicano viajaba a Lima. Evidentemente, este viaje se suspende. Habrá que ver ahora si el gobierno de México decide entregarle a la ahora presidenta Boluarte allá, si va a viajar, si van a esperar a que ella venga, si el Congreso la va a dejar viajar. En fin, ahorita hay una serie de interrogantes sobre el liderazgo en la Alianza del Pacífico. Finalmente, Brenda, este asunto de México que nos atañe muchísimo, nos pone de alguna manera en riesgos internacionales, al menos en la visión, en el papel, en la imagen que tenemos. Con todo el respeto, es que no somos una economía pequeña, somos integrantes de la OCDE, estamos en el G20, somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, no somos un país chiquito. Hay gente que quiere vernos como un país chiquito, pero no somos un país chiquito, somos muy importantes y somos importantes en el globo. Entonces, de repente que salgan estos temas de que, apoyamos a Castillo, te mandamos, Evo Morales, un avión para que vengas acá y te damos refugio. ¿Cómo nos pinta? No sé, por ejemplo, con nuestros socios estadounidenses, ¿cómo nos pinta frente a Europa? Yo creo que hablas de un tema muy importante, Luis, porque de alguna manera, quizás por la cercanía a la mayor potencia militar y económica del mundo, muchos mexicanos tienden a pensar, somos un país que no pinta, somos pequeños. No es así. México tiene una voz en el mundo, México tiene un peso específico por su economía, por su ubicación geográfica. Somos un país privilegiado en una enorme cantidad de temas. Tenemos acceso a los dos principales océanos, somos la puerta entre la América Latina y la América sajona. Tenemos un papel fundamental que jugar en la escena internacional, y me parece que estos posicionamientos, bueno, pues por un lado, respecto al deber ser del derecho internacional, respecto al deber ser de la defensa de las democracias de las que México se dice parte, digamos, y defiende en los foros internacionales, pues hay una inconsistencia. Y por otro lado, en términos de los intereses de nuestro país, pues también me parece que no abonamos a una mejor visión en un momento en el que hay una enorme relocalización de empresas que están buscando acercarse al mercado estadounidense, y que México es el lugar natural para que lleguen, y donde en efecto han llegado, pero podrían llegar mucho más si México fuera un aliado sólido, que no significa un súbdito. Es que lo comparas con Colombia, caray, y es un Gustavo Petro, radical, etcétera, o sea, que pues le daba miedo y que podía ser como Chávez, y bueno, Gustavo Petro condenando lo que pasó contra un López Obrador que lo justifica. Es el mismo tema que la guerra en Ucrania. Vemos cómo el presidente Boris pues ha sido contundente en su crítica a la invasión rusa, y en cambio, en el caso mexicano, pues siempre ha habido esta esquizofrenia en las posiciones, entre una correcta posición en lo diplomático y una pues equívoca posición en lo político, y al final de cuentas eso podría haber quien diga, bueno, ¿y a nosotros en qué nos afecta? Sí nos afecta, porque en un momento de enorme convulsión se puede aprovechar para tener beneficios para México, en inversiones, en creación de fuentes de empleo, en transferencia de conocimiento, en tema de patentes. México tendría que estar aprovechando el momento geopolítico para, digamos, traer beneficios para México y los mexicanos. Brenda Estefan, es un honor tenerte y platicar contigo. Muchas gracias, Brenda. Te seguimos en tus redes. Gracias, Luis. Claro, me pueden encontrar en Facebook como Brenda Estefan y en Twitter como @B_Estefan. Gracias, es Brenda Estefan, las 8:53.